Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Super España 20 que hacemos un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Entramos en el turno de noche, ¿vale? Que bueno, no lo estáis viendo, pero por aquí donde lo tengo señalado, ¿vale? Era el turno 5, así que era de noche y vamos a empezar este turno 6, el cual pues termina movimientos de grupos. Eso significa que ya podemos mover todo a como nos salga del todo, ¿vale? Cositas que os tengo que comentar. Una cosita que se me olvidó en el turno de noche. ¿Veis estos toquecitos? ¿Vale? Pues este de aquí le vamos a tener que dar la vuelta. ¿Vale? No hay que dar la vuelta, sino hay que ir haciendo cositas. Venga, vamos a dejar esto lo último. Lo primero, estos de aquí que están listos, se retiran, ¿vale? Porque ya no hay nada superior. Así que estos que están listos se van a retirar. Dame un momento. Voy a coger por aquí, como veis, la super mega cajita, ¿vale? Lo vamos a ir poniendo por aquí. Vale, este que está cansado pasará a lista, ¿vale? Esta unidad queda lista. Esta de agotada va a pasar a cansada. Así que cogemos este de aquí y se lo ponemos. Y lo mismo para este de aquí. A ver, esto viene aquí. Por cierto, ¿qué significa este +1 que aparece aquí con un símbolo de prohibido? Significa que no tienes bonificación, ¿vale? En caso de que te muevas, pues, utilizando la moral, ¿vale? Que es el movimiento de marcha. Si utilizas ese tipo de movimiento especial, no obtienes en ningún momento bonificaciones, ¿vale? De ningún tipo. Pues mirad, a este le va a pasar lo mismo. Este va a pasar a ser tal. Este lo mismo, ¿vale? Este va a estar listo, este va a estar listo y este va a estar lista también. Esta unidad va a estar lista, preparada. Fenomenal, fenomenal. A ver, cositas que os tengo que comentar. Es que me regí literalmente por lo que ponía en el manual, ¿vale? Y me la pasé un poquito por el forrete, me parece a mí. Que hice aquí el movimiento de esto, ¿vale? Pasando a través del arroyo, sabiendo que cruzar un arroyo cuesta 2 puntos de movimiento. Y lo hicimos en el turno de noche aquí, porque sí. Porque en el manual pone que lo mínimo que puedes mover es siempre 1, ¿vale? Entonces, como yo me regí literalmente lo que ponía ahí en el reglamento, pues la pifié. No pasa nada. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues simplemente no moviendo estas unidades, ¿vale? Estas unidades se quedan aquí este turno, no pasa nada. Excepto esta unidad, ¿vale? Esta unidad que tenemos aquí junto con el general sí va a poder moverse. El resto de tropas, que son restos, no podrán moverse en este turno, como ya os he estado comentando. Fenomenal. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar ya, porque ya lo demás está todo hecho, está todo apañado. Vamos a empezar este nuevo turno, que es el turno 6, entonces vamos a retirar esto. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos la secuencia de juego. Voy a ponerme la secuencia de juego por aquí, a otro lado, aquí, ¿vale? Por ejemplo, y lo tenemos por aquí, ¿vale? ¿Qué hacemos? Fase de evento. Venga, jugador español. Inmediatamente puedes intentar reagrupar una unidad dispersada con un modificador de tirada de +1. Vale, esto no ha llegado al caso, ¿vale? Ya veremos qué es lo que pasa cuando una unidad está dispersada. Dispersada, ya lo comenté en el vídeo anterior, era que quedaban fuera de tablero y había que gastar un punto de moral para intentar recuperarla, ¿vale? Pero ya iremos viendo si llega el momento, que espero que llegue el momento para que veamos todas las mecánicas del juego, qué es lo que ocurre para poder recuperar esa unidad. Vale, no se puede hacer nada más. Vale, venga, ya en la fase de movimiento del primer jugador. Vale, pues venga, fase de movimiento. Evidentemente el jugador español no va a mover esta unidad, esta unidad de aquí, ¿vale? La unidad que tenemos aquí pues no la va a mover porque está muy bien en esta ciudad, está muy atrincherada, está súper bien. Así que no le va a hacer falta. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Pues, a ver, aquí se puede quedar aquí perfectamente esta unidad española también. ¿Por qué se puede quedar aquí? Cansada. ¿Estaba cansada? Sí, estaba cansada. Vale, ¿por qué se va a quedar aquí? Muy sencillo, porque aquí hay un objetivo, ¿vale? Aquí hay un objetivo, pero tenemos aquí un pequeño inconveniente. Y el inconveniente es que el jugador español ha dejado este hexágono de aquí,
Esperad que voy a mover la cámara así. ¿Vale? Ha dejado esto de aquí, si lo veis, pues muy mal. Lo ha dejado súper mega mal, ¿vale? Lo ha dejado tan mal, tan mal, tan mal que como venga el francés lo va a capturar y le va a quitar un puntito de moral. Y eso va a ser un problemilla. Vale, venga, por lo demás, ¿qué puede hacer? Puede intentar moverse, claro, a ver si se mueve, pero este también lo deja solo, pues la hemos liado bien parda. La hemos liado, pero que muy, muy parda. Pero que muy parda. Pues está complicado, ¿eh? Está sumamente complicado. Bueno, de momento lo vamos a dejar así para ver cómo va a actuar más adelante el jugador francés. Bueno, pues visto el percal que estos restos no van a poder moverse a este turno, ¿vale? Por lo que ya os comenté que la había pifiado en el turno anterior de saltarse esto así, ¡hala, venga! Cuando costaba 2 puntos de movimiento, ¿vale? Pues no podía ser. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que podemos hacer ahora mismo, a la de ya, ¿esto qué fuerza tiene? Tiene 4, más 1, 5, de esto de aquí del almacén, más 1, 6 por el... ¿Cómo se llama? Por el reducto. 6 contra 4, así que sería menos 2. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado. Va a estar sumamente complicado. Vale, lo que sí vamos a poder hacer, a ver qué os parece. 1 y 2, ¿vale? Me voy a trasladar aquí. 1, 2. Él podrá venirse 1 y 2. ¿Vale? Ahora mismo estamos para poder atacar sí o sí, con lo cual ya no se va a poder escapar. Y este ya lo tenemos aquí súper apañado. La pena es no poder mover estos aquí, ¿vale? Esa es la pena. Esa es la pena. ¿Por qué no puedo hacerlo? No puedo hacerlo porque yo, como os comenté, pues no me lo permite. No me lo va a permitir. Claro, y si este le muevo aquí, este me podrá atacar con un 3. De 3 a 1. Me puede atacar. Un 3 contra 1. Va a ser difícil, tío. Es que esto es súper complicado. A ver si traigo los restos ya para acá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un objetivo, ¿vale? Español. Aquí tenemos esto. Vale, podemos hacer otra cosa. Yo puedo moverme aquí, ¿vale? 1. No estoy en ZOC, ¿vale? No estoy en ZOC enemiga, de momento. No estoy en ZOC enemiga. Hay un puente y encima está en reducto, así que no hay problema. 2 y 3, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Este ya quedaría movido. Me quedaría por mover todos estos, pero al final no voy a hacerlo, ¿vale? No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Yo creo que con esto ya queda apañado. Vale, venga, vamos a dejarlo así. ¡Ay, qué pena! Por un hexágono este no entra en mando. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, venga, ¿qué más cositas podemos hacer? Pues ya no podemos realizar nada más. Ahora vendría la fase de reacción. ¿Puede reaccionar el español? Mejor dicho, el español no. ¿Puede reaccionar el francés? Pues no. Aunque quisiera, no podría. ¿Por qué? Porque no tiene adyacente a ninguna unidad enemiga, con lo cual, pues no le compensa. Aparte, como ya dijimos, no compensaba porque atacaría con un 1 de fuerza. No porque venga aquí, sino porque este está fuera de mando, ¿vale? Sino porque se le suma un bonificador de más 1 por la carga, con lo cual sería solamente un 1. En este caso, pues naranja de la China, ¿vale? No va a poder hacer nada. Es que me faltan tokencitos de esto para saber cuál es cuál de fuera de mando, pero bueno, es lo que hay. Chicos, es lo que tenemos ahora mismo, es lo que tenemos. Vale. Venga, cositas. Pues ya está, o sea, no va a haber esto. Ahora, fase de combate. Tenemos que ir hacia el lado izquierdo. Venga, fase de combate. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Terreno despejado. Vale, terreno despejado no va a tener ningún tipo de bonificador. Y este va a atacar con 4. 4 contra 3. Así que es un -1. Pues a lo que salga, ¿vale? Es un... perdón, 4 contra 3, sí. Sí. 4 contra 3. 4 contra 3. Pues venga, vamos para allá. Vamos a tirar el dadete. Vale, sale un 5. Perdón, 4 contra 3 es un +1 contra
el francés, ¿vale? Que se me ha ido a mí la pelota, yo con un -1 le estaba ahí dando vueltas y no puede ser. Vale, un 5 significa que el defensor retrocede. ¿Cuánto retrocede? Una casilla. ¡Buah! Pues qué bien va a venir. ¿Qué bien va a venir? Pues mirad, este se va a tener que retroceder aquí. ¿Por qué? Porque por aquí es por donde tiene que ir hacia la dirección de salida, ¿vale? ¡Buah! Pues fenomenal. Fenomenal le ha venido esto al español, pero no sabéis cómo, ¿vale? No sabéis cómo. Venga, aquí este le vamos a poner así ya como que está cansado. Este le ponemos también que está cansado, ¿vale? Esta unidad, porque han combatido. Y con esto pues ya hemos terminado el turno del español, ¿vale? Pues venga, vamos ahora con el turno francés, vamos a ver. Venga, ponemos la camarita así un poquito en cenital y traemos por aquí y dice, era predecible, o sea, era predecible y ya está, no hay efecto, vuelve a barajar las cartas, vale. Pues venga, pues volvemos a barajar las cartas. Ahora hay unas cartas que hay, creo que una o dos cartas que vienen aquí de color rojo, que era lo que habíamos dejado en el descarte, si os acordáis, en el primer vídeo, ¿vale? Cuando hay que montar el juego. Y bueno, si sale, pues el jugador francés va a estar un poco perdido, ¿vale? Va a estar un poquito perdido porque va a perder ciertas unidades. Fuerza, más bien, de ciertas unidades. Vale, venga. ¿Qué más hacemos? Ya he hecho la fase de eventos, ¿vale? Como ya ha pasado la fase de eventos, vamos ahora a la siguiente fase, que es la fase de movimiento. Vale, vamos a ver, ¿cómo nos lo apañamos aquí? ¿Cómo nos lo vamos a apañar? ¿Cómo nos vamos a apañar esto? Pues este, por ejemplo, ¿vale? Va a ser un 2 contra 1, fenomenal, ¿vale? Este va a venirse aquí, 1 y 2, se va a quedar aquí, ¿vale? Se va a quedar aquí, con lo cual va a entrar en combate contra esta unidad, contra esa unidad, vale. Este de aquí, evidentemente, se va a quedar en su sitio, ¿vale? Porque, a ver, al final, venirse aquí va a ser absurdo, ¿vale? Va a ser tontería debido a que va a tener que entrar, es que va a tener que dar una vuelta muy tonta. Y encima este, si se mueve, va a causarle bastantes daños. Va a causarle bastantes daños. Va a ver si puede crear bajas. Y al crear bajas va a intentar también pues que pierda moral de alguna manera al jugador español. ¿Vale? Vale. Pues venga, ese está movido, ¿vale? Este de aquí hemos dicho que le vamos a dejar como está, ¿vale? Este de aquí, pues evidentemente se va a mover, ¿vale? Vamos a moverlo, que va a ser 1, 2 y 3, ¿vale? Acordaros que esto, como están en ciudad, ¿vale? Este no está obligado a atacar, ¿vale? No tiene ninguna obligación de atacar. Pero ninguna. Esto estaba... ya no me acuerdo cómo estaba esto. Creo que estaba en listo. No, esto estaba así, perdón. Porque había combatido contra estos de aquí. Vale, pero para evitar eso vamos a mover... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Para evitar toda esta historia. Y nos moveremos después al siguiente. 1 y 2. Y si no, pues 1 y 2. O yo qué sé. Ya veremos cómo nos lo montamos, ¿vale? Vale, la caballería. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, de hecho... Es que la caballería está fuera de mando. Es que todo queda fuera de mando, porque este tiene un mando de 0. A ver, perdonad, que se ha quedado ahí la cámara un poco tonta. Vale, aquí lo vemos mejor. Como este tiene rango de 0, un rango 0, pues solamente le puede asignar... Es que está muy mal, esto está muy mal. Si tuviese rango 1, pues estas unidades podrían apoyar para el ataque. Pero es que no pueden. ¡No pueden! Pues nada, pues se va a quedar así, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con estas unidades? Estas unidades yo puedo coger, ¿vale? Yo las puedo traer aquí, por ejemplo, 1 y 2, pero no puedo. Ya os voy a explicar por qué no puedo hacer esto. Porque, bueno, sí puedo, pero el problema es que no voy a poder atacar. ¿Por qué? Porque están fuera de mando. Y al estar fuera de mando, tiene un ataque de 0 ahora mismo. Vale, pues vamos a hacer otra cosa. Mira, 1, 2 y 3, ¿vale? Esto lo puedo hacer, acordaros que esto no solo tiene ZOC en su zona de control, ¿vale? Y ya estaría. Y con esto ya estaría así.
Vale, vamos a ver. Os he estado comentando que esto que está aquí en la ciudad no ejercía ZOC, ¿vale? Y no es así, ¿vale? Esto ejerce ZOC, así que vamos a mover uno, 2 y 3, ¿vale? Esto va aquí, uno, 2 y 3. Esto ejerce ZOC sobre los hexágonos adyacentes, así que me metí un poquillo la zarpa en el anterior vídeo, pero bueno, tampoco ha sido nada grave, ¿vale? Desde dentro de una ciudad hacia el exterior no hay problema, pero desde el exterior hasta dentro de la ciudad, ¿vale? O incluso a las que están adyacentes a las ciudades, tampoco se ejerce ZOC, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta unidad podría hacer ZOC aquí. Bueno, pues no puede ejercer el ZOC ni aquí ni aquí tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque está adyacente a una ciudad. Si fuese también una fortificación o un reducto, pasaría lo mismo, ¿vale? No ejercería ningún tipo de ZOC. Así que naranja de la China. Vale. Así que perdonad que he metido ahí un poquillo de zarpa, pero es que no me ha quedado claro y le he estado dando vueltas a esa pequeña regla, porque no me quedaba a mí muy convencido, y ahora sí que sí lo tenemos ya bastante bien apañado. Vale, pues entonces, 1, 2 y 3, ¿vale? Lo teníamos aquí, porque se había separado de esta unidad en el turno anterior. Vale, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Si los metemos aquí, ya nos metemos en zona de ZOC, ¿vale? Del enemigo, con lo cual no interesa. Vamos a hacerlo de esta manera. 1, 2... 1, 2, ¿y cuánto nos costaría movernos hasta aquí? Porque eso yo creo que es subir, ¿verdad? Eso va a ser subida, sí, porque es venirse. Fijaros que es pasar de este lado a este lado, con lo cual no va a haber problema, no va a ser más uno de movimiento. ¿Por qué? Porque es hacia el otro lado. Si fijáis, esto es subir, no bajar, ¿vale? Subir colina. Pues no me queda muy claro si esto va a ser subir una colina, ¿vale? Porque pone en esta dirección, ¿vale? Sería en esta dirección, sería subir la colina. Como es bajarla, vamos, es lo que yo entiendo. Sin efectos, dirección colina abajo, ¿veis? Sin efectos, colina abajo, que es en este caso, pues lo vamos a mover aquí. Con esto ya serían 3, ¿vale? Con esto serían 3. Vamos a hacer lo mismo para esta unidad. Vamos a hacer que se mueva, ¿vale? ¿Y para dónde podemos ir? Vamos a moverla 1 y 2, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. 1 y 2, ¿vale? Con esto ya quedaría apañado, ¿vale? Pues ya está. Pues ya no podemos hacer nada más. Fenomenal. Venga, hay una cosa que se me ha olvidado, que vamos a intentar hacer, ¿vale? Porque esto ya no tiene... No tiene... Ya aquí ya no haría falta realmente, porque... bueno, le podría dar ese +1 para defenderse, pero poco más. Y podría intentar utilizar el tren de suministros para llevarlo hasta el final, ¿vale? Podríamos intentar hacer eso para ganar un puntito de moral, pero jugar es que lo va a tener súper complicado, porque fijaros cómo está esto, ¿eh? Aquí ya hay ZOC, aquí ya hay de todo, con lo cual está muy difícil. Nada. De momento lo va a dejar así, ¿vale? Por lo menos va a tener este +1 para la defensa. Pues vale, venga, va. Pues el jugador francés ya no va a poder realizar nada más. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Pues va a atacar, ¿vale? Va a atacar tan tranquilamente que sería un... Este está fuera de mando, ¿vale? Todos estos están fuera de mando. Serían un 3 contra... Perdón, un 2, ¿vale? Un 2 contra 1. Y está en terreno despejado. Como está en terreno despejado, un 2 contra 1 es un +1 para el atacante. Un +1 para el atacante. Pues nos vamos aquí, ¿vale? Nos vamos aquí, vamos a ver, joder, que no quiere enfocar hoy la camarita, ¿eh? Vale, lo vamos aquí, tiramos el dadete y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tirar dadete azul, sale un 5, ¿vale? Un 5 significa que se retira, ¿vale? El defensor se retira. Pues con lo cual este defensor se va a retirar. ¿Y hacia dónde se va a retirar? Bueno, pues en este caso aquí no va a poder entrar,
porque estaría en una zona de control, ¿vale? Tiene que separarse siempre de las zonas de control, con lo cual tendrá que dar aquí un pequeño garbeo. Vale, pues ya está retirada. Vale, esta unidad quedaría ya como cansada y esta unidad le vamos a poner un -1. Epa, ¿vale? Porque está ya agotada. ¿Vale? Esta unidad ya está ahí agotada, ya no da para más. Y ya con el resto, pues naranja de la China. Vale, pues ya el resto no podemos hacer nada más. De hecho, esto podría haber atacado aquí por el tema del ZOC. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Es que esa regla me ha costado un poquillo interpretarla. Me ha costado un poquitín interpretarla. Vale, pero bueno, no pasa nada. Si no ha sido nada grave. Vale, cositas. El jugador francés ha terminado, ¿vale? El jugador español ha terminado. Vamos a seguir la secuencia. Hemos terminado con el combate, ¿vale? Y ya está. No hay nada más que hacer. Ya no hay nada de nada de nada de nada de nada. Vale, pues con esto, ¿qué hacemos? Siguiente turno, que es el turno 7, ¿vale? Ya estamos en el mediodía, turno del español. Lo ponemos por aquí. Vamos a ver qué hace el español. Vamos a ver. El español, vamos a empezar por aquí. Cogemos cartita de evento. Nos dice lo siguiente: si es un turno de mediodía, tarde o atardecer, todas las unidades tienen una capacidad de movimiento reducida en 1. No pueden entrar en zona de control. Vale, pues es lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Estamos en mediodía, ¿vale? Estamos en mediodía y hace un calor sofocante, con lo cual no pueden entrar en zona de... en ZOC. No pueden entrar en ZOC ninguna unidad. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Y encima está reducida en 1. Se reduce en 1 el movimiento. Vaya faena. Bueno, pues venga, este le vamos a mover aquí, ¿vale? Este no lo podemos mover porque como está reducido en 1, pues no podemos hacer más, ¿vale? Este le vamos a mover en esta dirección, ¿vale? En esta dirección no podemos. Así que 1 y 2, ¿vale? Tiene 2 de movimiento. Lo que pasa es que como va por carretera se le sumaría +1, con lo cual serían 2 nada más. Y ya estaría aquí más cerca. De hecho, este podría venirse aquí, ¿vale? Y ya con este ya tiene controlado pues ese objetivo. Ese objetivo. Bueno, igualmente lo tendría controlado, pero aún así, mejor tenerlo. Vale. O no. O no, mira, vamos a hacerlo de otra manera. Como esta unidad ya está aquí, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a coger y tenemos un puntito de movimiento. Pues con ese puntito de movimiento nos vamos a venir aquí, ¿vale? Aquí no podría entrar porque aquí sí hay ZOC. Aquí no, pero aquí sí, ¿vale? Porque es un arroyo, en los arroyos sí hay ZOC, pero aquí sí, ¿vale? Entonces sería un puntito de movimiento, con lo cual no habría ningún problema. Este está fuera de mando. Y más cositas, yo creo que nada más. ¿Vale? Por esa parte de ahí ya no se puede realizar nada más. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues esto lo podemos dejar aquí perfectamente controlando esta zona, ¿vale? Estos de aquí también lo podemos dejar que sigan controlando esto, ¿vale? Y ya irán viniendo la parte de los restos hacia este lado para poder intentar, pues, expulsar a los franceses de cualquier sitio, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Ahí va, si no lo veis. ¿Y qué va a hacer el español aquí? Bueno, pues se va a mantener, evidentemente. Está en la ciudad, se mantiene y como no tiene ZOC ni tiene nada, pues no va a poder hacer nada más, ¿vale? Venga, pues entonces, fase de reacción del segundo jugador. No hay fase de reacción, aquí está la caballería, ¿vale? Y como no se ha movido nada, pues nada, no hay nada. Fase de combate, no tenemos combate, ¿vale? Porque no se podía entrar en ninguna zona de control enemiga, con lo cual naranja a China, y ya con esto pues le tocaría al jugador francés. Jugador francés saca una cartita y dice lo siguiente: dragones y coraceros. Si está en juego tu unidad de caballería, recibe o bien un bonus +1 a la capacidad de movimiento o a su fuerza de combate durante este turno. Pues +1 al movimiento mismamente, ¿vale? Mismamente, venga, +1 al movimiento. Pues lo voy a utilizar, pero ya. Así que va a ser 1 y 2 y va a controlar esa zona de ahí, ¿vale? Ahora bien, estos de aquí. Este de aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Es que está complicado, ¿eh? Está difícil.
Vale, esa unidad sí la puedo dejar aquí, tendrá... Bueno, pues nada, no tiene nada, solo tiene un 1. Vale, vamos a ver. Esta unidad vamos a moverla. 1, 2 y 3, ¿vale? Esta unidad moverá 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos a intentar replegarnos hacia este lado, ¿vale? Vamos a intentar replegarnos. Aquí no va a poder atacar porque esta unidad, al estar fuera de mando, tendrá un 0 de ataque. Entonces, difícil está. Muy difícil está esto. Muy complicado. Vale, venga, eso está. Vamos a ver, ¿qué hacemos con esta unidad? Esta unidad está agotada, ¿vale? La tenemos muy complicado. Si me meto aquí, esta unidad, ¿vale? Esta unidad tiene un 1 de ataque y este tendría un 2, joder, menos 1. Tendría un 1 de ataque, un 1 contra 1, así que sería 0. Uf, es que está agotado, tío, es que está agotado. Está agotado. Lo que podemos hacer, 1, 2 y 3 y me puedo colocar aquí. ¿Vale? Y aquí sí que tengo yo un más 1. Aquí, de aquí a aquí, vale. Aquí yo tendría un más 2 si todos los atacantes se hacen a través, si todos los ataques se hacen a través del lado de Sauron. Vale, pues sería más 2 al combate. Hay que pensárselo, hay que pensárselo un poquito. Hay que pensárselo bastante. Pero aquí sí se pueden apoyar, por si acaso. Vale, venga, lo voy a dejar aquí por si necesita apoyo, ¿vale? Y porque aquí lo tengo más complicado. Porque aquí a estos no pueden disparar aquí ni tampoco aquí, pero aquí sí se puede disparar esta zona. Vale, y ya está. Pero si entra aquí lo que sea el jugador español, por lo menos lo tiene más complicado de poder hacer daño aquí al francés. Yo creo que esta zona está bastante bien, ¿vale? Para protegerla. Vale, pues venga, con esta sí ya lo tenemos, así que ya ha terminado el jugador francés. Vamos a ver si hay ahora mismo fase de reacción de segundo jugador. Pues bueno, en este caso de primer jugador no hay reacción de ningún tipo porque no hay caballería. No hay contraataques, ni separación, ni nada por el estilo. Fase de combate tampoco hay, no hay combate porque nadie está en ZOC, ¿vale? Y ya con esto pues hemos terminado este turno, ¿vale? Y con esto voy a dejar ya aquí el juego. Bueno, el juego, más que el juego, este vídeo, ¿vale? Este vídeo. Bueno, como veis, hemos estado arreglando cositas a medida que hemos estado jugando, ¿vale? Porque había cosas que no me quedaban ahí todavía un poquillo claras y eso que había jugado. Lo que pasa es que me parece a mí que he estado jugando regulero. Siempre surgen algunas dudillas y tal, pero bueno, al final ya está todo resuelto. Yo creo que ya con esto lo tenemos todo al 100%, ¿vale? Ya vamos viento en popa. Y ya a ver cómo terminamos esta partidita, a ver quién gana, ¿no? Ya que estamos puestos, vamos a ver quién gana, si los españolitos o los franchutes, a ver qué pasa, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube y por todos lados. Estaba en todos sitios, todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!